tu favor y tu misericordia, mi Dios amado. Te pedimos en esta preciosa hora que sea tu mismo Espíritu hablando, tratando con nuestras vidas a través del poder de tu palabra. Señor, nada sabemos, nada conocemos, pero tu palabra dice que tú eres quien despierta la palabra en tus siervos, Señor amado. Glorifícate a través de ella, habla en nuestras vidas, trázala como tú quieras. Mira los corazones necesitados, quebrantados, dispuestos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, al 100, al 60, al 30 por uno, mi Dios de gloria. Queremos escuchar tu voz, queremos recibir tu palabra. Mira aquellos que nos escuchan a través de la radio de esta emisora, Señor, en FM y a través de internet y a través de las redes sociales. Toca sus vidas. Quebranta todo yugo, toda enfermedad, todo lo que no es tuyo, toda indiferencia, apatía, espíritus de burla. Los reprendemos y los sometemos en el nombre de Jesús. Y toda obra antagónica sea deshecha por el poder de tu nombre. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Y a su nombre. Vamos, con ayuda de nuestro Dios, a hablar sobre el tema, la respuesta al toque de Dios. Amén, amados. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dios, en su grande e infinita misericordia, siempre tocó al ser humano. Amén. Su dedo desde un principio nos hizo. Hizo los cielos, hizo la tierra e hizo al hombre del polvo de la tierra. Amén. Sus manos formaron al hombre e insufló en él aliento de vida. Amén, amados. Amén. Siempre el hombre fue tocado y ha sido tocado por la mano de Dios. Amén. Por el dedo de Dios. Amén. Lo que no siempre ha sido es la misma respuesta, la reciprocidad del hombre en muchas ocasiones ha sido negativa. Amén. Amén. Y todos los que estamos en este lugar y muchos de los que nos logran oír o ver, sabemos y hemos experimentado, algunos muchas veces, pero por lo menos una vez, el toque de Dios. Amén. Amén, amados. El toque de Dios primero nos dio vida. Amén. Nos dio salvación. Amén. Y nos formó. Amén. Amén. El toque de Dios da forma a nuestra vida. Amén. Aquella vida amorfe, aquella vida desordenada. Amén. Aquella vida alterada por el pecado. Gloria al nombre del Señor. Cuando vino el Señor y tocó, ya sea nuestro corazón, nuestra mente, amén, nos tocó y nos dio vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y formó nuestra vida en una nueva criatura. Amén. En una nueva persona. Amén. En un nuevo ser. Gloria al nombre del Señor para siempre. Eso lo ha hecho Dios y lo sigue haciendo con toda la raza humana. Amén. Lo que pasa que la respuesta esperada por Dios no siempre es positiva. Porque el ser humano le caracteriza su ingratitud. Gloria al nombre del Señor para siempre. Por ser una persona ingrata, de no valorar, de no sopesar. Gloria al nombre del Señor. De no decir, Dios con su toque me ha dado una oportunidad, me ha dado una nueva vida, me ha alumbrado un camino. Voy a responder a ese favor, a ese toque con toda mi fuerza, con todo mi anhelo, con mi obediencia, con mi sacrificio. No es que
Dios espere algo de nosotros, porque no tenemos nada, pero sí espera un espíritu de obediencia, de sujeción y de servicio delante de Él. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. A lo largo de la historia bíblica podemos ver a mucha gente que Dios tocó, que Dios llamó, que Dios sanó, que Dios, gloria al nombre del Señor, los movió. Amén. Se fue movido Dios a misericordia y les dio una nueva oportunidad. Cuando tuvieron esa oportunidad, ellos tomaron el favor de Dios, tomaron la sanidad de Dios, tomaron el regalo de Dios, pero automáticamente su ingratitud les dieron la espalda a Dios. Fueron ingratos con Dios, fueron personas que no valoraron esa bendición, no valoraron esa sanidad, no valoraron esa oportunidad, sino que incluso automáticamente renegaron de Él. Gloria al nombre del Señor. Le dieron la espalda, le negaron, gloria al nombre del Señor, como si nunca lo hubieran conocido, como si nunca hubieran recibido ese toque de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, esa ingratitud, hermano, es una de las cosas más feas en una persona. Amén. Es una de las cosas más horribles en el ser humano, es la ingratitud. Amén. Sobre todo a Dios. Amén. Es feo ser ingrato a una persona que nos ha ayudado, que ha orado por nosotros, que ha estado a nuestro lado, que Dios lo ha usado para darnos salvación. Es feo una persona que nos haya ayudado en algo económico, espiritual, en la índole que sea. Es feo ser ingrato, pero más terrible, más feo, más horrible es serle ingrato a Dios. Amén. Y quien es ingrato a Dios, pues con mucho más lo es a los hombres. Amén. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, Dios espera esa respuesta en nosotros. Su misericordia se desborda en nuestras vidas. Cada día, cada mañana se renueva su misericordia. Amén. Por lo tanto, cada día, cada mañana, nosotros debemos responder a Dios por esa bendición, por ese toque. ¿Cuánto alaban al Señor? Cada día debemos estar, si se quiere, más agradecidos con Dios, valorar más a Dios, darle más tiempo a Dios, darle a Dios aún más de lo que nosotros podemos darle. Esa obediencia, ese servicio, esa sujeción, esa integridad, ese compromiso, esa responsabilidad para con Él. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Dice la palabra que en el capítulo 8, en el verso 14, vino Jesús a casa de Pedro. Amén. Amén. Ahí en Bethsaida, Capernaum, estaba la casa de Pedro. Fue uno de los lugares donde Dios más milagros hizo. Amén. En esa ciudad. Pero también esa ciudad o pueblo fue uno de los más ingratos que está en la Biblia. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bethsaida y Capernaum fueron gente ingrata con Dios. Y eso que ahí Dios sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó enfermos de toda índole, hizo cosas tremendas. Cerca de esa ciudad alimentó a los 5,000, muchos de ellos de ahí de Bethsaida. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero esa gente fue ingrata con Dios. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Gloria. Eso lo dice la Biblia, pero no es el tema. Dice que vino Jesús a la casa de Pedro, estaba en ese lugar. Amén. Porque la suegra de Pedro había enfermado, tenía una fiebre terrible, una fiebre que la mandó a cama. Ya estaban todos esperando la muerte de esta mujer. Gloria al nombre del Señor. Amén. Seguramente tenía ya una edad, era la suegra de Pedro. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Amén. Pedro también tenía cierta edad. Entonces ellos, Pedro y su hermano, mandaron a llamar al Señor. Le dijeron: vemos, Señor, a casa
de mi suegra que ella está enferma. Eso lo dice en el libro de San Marcos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y dice la palabra, y vino a la suegra de Pedro, postrada donde estaba, en cama. Estaba enferma, estaba con fiebre. Gloria al nombre del Señor. De esa manera ella estaba estancada. No se podía valer por sí misma. No podía servir. Gloria al nombre del Señor. Estaba en una situación crítica, pero ahí estaba el Señor. No importa lo crítico que esté la situación, si ahí está el Señor, Él lo cambia todo. Sea la enfermedad que sea el problema que sea la situación que sea, nosotros lo que tenemos que hacer es invitar al Señor a entrar en nuestra casa, a entrar en nuestro hogar, a entrar en nuestra familia, a entrar en nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que en medio del problema de la enfermedad, lo primero que visitan al médico y visitan al brujo, visitan a agoreros, hechiceros, visitan, hermano, a todo el mundo, y por último le piden ayuda a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que primero le pidamos la ayuda a Él, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque está dispuesto a entrar y tocar nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Dios está dispuesto a hacerlo. Amén. Él entró a la casa de la suegra de Pedro, fue hasta su cama. Allí estaba aquella mujer postrada, en fiebre. Gloria al nombre del Señor. Antes no había los medicamentos que tenemos hoy en día. Seguramente tenía una infección. La infección, la fiebre es una respuesta a la infección, de la índole que sea. Amén. No habían antibióticos, pero estaba el Señor. Amén. Y a su nombre. Amén. Dice la Biblia que estaba como postrada. Eso es una buena frase. No estaba postrada por pereza, pero estaba postrada. Amén. Amén. Estaba enferma. Amén. Con una fiebre tremenda. Gloria al Señor. De esa manera la vemos a ella estancada. La vemos a ella más bien su vida peligrando. Amén. Así estábamos nosotros, muchos de nosotros, postrados, fracasados, a punto de morir, enfermos por el pecado, por la maldad. Gloria al nombre del Señor. Amén. Nadie daba nada por nuestras vidas, ni la familia, ni mucha gente. Gloria al nombre del Señor. Quizás no valíamos nada hasta que llegó el Señor y nos encontró allí postrados. Amén. Y a su nombre. Gloria. En una vida hundida, arruinada, desbaratada. Gloria al nombre del Señor. Solos, allí esperando la muerte, esperando el fracaso, lo último. Ya, hermano, el último martillazo de sentencia. Gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno que vino Cristo. Amén. Qué bueno que vino Cristo. Amén. Amén, amado. Y nos encontró en esa situación dura y difícil, e hizo algo único que no pudo hacer nadie, que no pudo aquí hacer Pedro, que no pudo hacer su suegro, que no pudo hacer su cuñado, que no pudo hacer su esposa, que no pudo hacer ni el mismo Pedro, pero lo hizo Cristo. Y a su nombre. ¿Cuánta gente quiso ayudarlo y no pudieron hacer nada? Ni los médicos, ni los fármacos, ni la familia, ni los hermanos, ni nadie pudo hacer nada hasta que vino Cristo. Amén. Y lo cambió todo. Así es. Y a su nombre. Gloria. Entonces dice en el verso 15, ¿y qué hizo? Tocó su mano. Y tocó su mano. Tocó. Ahí está la diferencia. Amén. Estaba allí, yo me imagino, con la mano descolgada de la cama ahí. Ay, no puedo más. Ay, Señor, ya casi delirando ahí. Porque la fiebre lo hace uno delirar.
Amén. Y el Señor se acercó. Y en otro pasaje del Evangelio dice, se postró. Gloria al nombre del Señor. Y aquí dice que vino y tocó. Ahí Dios la tocó. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué lindo, hermano, cuando Dios nos toca. El día que Dios nos tocó, desapareció de nosotros la infección mortal del pecado. Desapareció toda aquella enfermedad maligna, pecaminosa, que nos tenía postrados y hundidos en la cama de la miseria del pecado. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y hizo Dios, hermano, un milagro instantáneo. Y a su nombre. Porque cuando Dios toca los corazones, las mentes, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra finanza, lo que sea que Dios toque, lo cambia, lo transforma, lo convierte, lo hace nuevo, porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Cuánto alaban al que vive? No era la primera que Dios había tocado. Ya Dios había tocado mucha gente. Ya Dios había sanado a mucha gente. Gloria al nombre del Señor. Pero si usted lee la Biblia, no todos respondieron o dieron una respuesta idónea a Dios. Y a su nombre. Pero si vemos que lo que Dios tocó, lo sanó. Amén. Lo cambió. Cambió la enfermedad en sanidad. Amén. Cambió la muerte en vida. Amén. Cambió la miseria en riquezas espirituales. Amén. Cambió el fracaso en victoria. Amén. Cambió la tumba por la resurrección. Amén. Y a su nombre. Porque ese es el Dios a que nosotros servimos. Amén. Y eso lo hizo con un solo toque. ¿Vio, hermano? Vino y la tocó. Hasta ahí Dios hizo lo que tenía que hacer. Él no tenía que hacer más nada. Amén. Él con solo tocarla, la sanó, dice la palabra. Él con solo poner su mano sobre la mano de ella, porque tocó la mano de la suegra de Pedro, ella recibió salud, recibió vida, recibió sanidad, recibió poder, recibió fuerza, recibió aquellos medicamentos y aquellos antibióticos que necesitaba. Y yo me imagino que entró por ahí a salir por la mano de la otro extremo del cuerpo de la suegra de Pedro, salió esa enfermedad. Amén. Le dio una transfusión de poder. Aleluya. Tremendo Dios, hermano. Amén. Cómo Dios cambia eso en un momento. Amén. Dios cambió nuestras vidas en un momento. Amén. En una vida de fracaso, de miseria, en una vida de pobreza, de ruina, de maldición, las transformó en bendición. Amén. Con un toque. Amén. Bendito. ¿Cuánto alaban al que vive? Gloria a Dios. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí Dios hizo lo que tenía que hacer. Hasta ahí Dios lo ha hecho a todos y por igual. Amén. Vino y nos tocó. ¿A cuándo nos tocó el Señor, hermano? Amén. Nos tocó a todos. Gloria a Dios. Por eso estamos en este lugar. Amén. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero estamos hablando sobre la respuesta al toque de Dios. Amén. No todas las respuestas a ese toque es una respuesta de gratitud. Yo he visto una vez un pastor fue y oró por un señor. Él era taxista. No sé si es todavía. Él estaba en cama, tirado ya por el SIDA. No se podía ni parar. Finiquitado ya. Y el pastor fue a orar por él. Fue y oró por él. Y al otro día estaba taxiando. Santo, bendito Dios. Pero nunca se apareció por la iglesia. Bendito Dios.
¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dios lo tocó y lo levantó. El otro día estaba en el taxi de estar postrado en una cama. Eso sucedió con el pastor que estaba en la iglesia nuestra. Y en la ciudad donde yo vivía y me congregaba. Nunca. Ni siquiera decir gracias, Señor, gracias, pastor, porque hay gente que cree que es el pastor a veces. No apareció por ahí más nunca. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Vemos la respuesta. En otra ocasión fueron 10 leprosos al Señor y le rogaron al Señor que los sanara. ¿Sí o no? Usted conoce la historia. Y el Señor le dijo, mostraos a los sacerdotes. Allá muéstrese al sacerdote. Y mientras ellos iban, dice que fueron limpios de la lepra. Estaban sarnosos. Y el Señor desde la distancia los tocó. Y dice que solamente de los 9 regresó uno. Fíjese que solo el 10% de las personas que Dios toca le agradecen a Dios. Amén. Fíjese lo ingrato que es el ser humano. Y cuando usted sale a predicar, a evangelizar, usted habla con él y dice, no, sí, yo estaba en la iglesia. No, Dios a mí me sanó. Dios me sanó un hijo. Dios me sanó un X. Dios hizo un milagro financiero. Dios hizo aquello. Y usted se encuentra esos testimonios de gente que impía, descarriada, haciendo lo malo. Cuentan de que Dios en el pasado les hizo un favor. Amén. Pero ellos no han respondido positivamente en gratitud a ese favor de Dios. Amén. Sino que le han dado la espalda a Dios. Amén. Y a su nombre. Gloria. Amén. Pero gracias a Dios que nosotros no queremos ser ese 90%. Amén. Queremos ser ese 10%. Amén. Y el Señor le dijo, no eran 10, tus compañeros ¿dónde están? Y encima ese ni siquiera era del pueblo de Dios. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces dice la Biblia, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Amén. La fiebre se fue. Pero ella, la suegra de Pedro, lo primero que hizo fue, se levantó. Amén. Es decir, no era una mujer perezosa. Amén. Estaba harta de estar metida en la cama ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero hay gente que Dios lo sana y más duerme porque ahora duerme como un alentado. ¿Cuánto alaban al que vive? Alabado sea Dios. Y hay gente que parece un osito para dormir, hermano, en invierno. Duerme, y duerme, y duerme. Y cuando usted no se da cuenta que cuanto más duerme, más sueño le da. Amén. Que la carne es así. Amén. Te duerme y duerme y te dice, me merezco para levantarme un día a las 12. Y ese día se levanta a las 12 y a las 4 está ahí luchando otra vez con el sueño. Amén. Quiero reprender eso, hermano. Gloria a Dios. Amén. Santo. Pero ella dijo, me levanto. Amén. Y Dios la sanó y se levantó. Amén. Porque Dios cuando nos toca, nos tenemos que levantar. Amén. Pero muchos se levantaron para hacerle la guerra a Dios. Amén. Dios reprenda. ¿Te lo ve en la Biblia? Amén. Muchos de los que Dios tocó, llamó, unió, ungió e hizo con ellos cosas, después se levantaron contra el Señor, Amén. contra la obra de Dios, Amén. por rebeldías, porque querían otras cosas seculares, secundarias, deseos personales. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando uno tiene gratitud con Dios, uno no está pensando en deseos personales Amén. ni secundarios. Uno está pensando es en levantarse para servir a Dios. Amén. Pocos amenes. Gracias por la sinceridad. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y su respuesta está allí en el versículo 15. Dice, y se levantó y ¿qué hizo? Les Servía. servía. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entonces, el toque de Dios la sanó, la cambió, la transformó
la hizo una nueva criatura. Se levanta y dice: yo no me puedo quedar quieta. Yo tengo que servir a ese Cristo que me ha dado la oportunidad. A ese Cristo que tiene poder, lo voy a servir. Amén. Aleluya. Pero ella pudo haber dicho: ay, a mí no me llamó para ser discípula. Como en su clan no entran mujeres, porque hay gente que tiene excusa para todo. No, a mí no me dijeron que hiciera, así que yo lo hago. Ah, no, como a mí no me toman en cuenta. Ah, no, como a mí yo no. Ah, no, yo no me quiero meter en problemas, que hagan ellos eso y ya está, yo de distancia. Santo. ¿Usted para qué Dios te tocó? Amén. ¿Usted para qué Dios te levantó? Amén. Entonces, ¿para qué Dios te sanó? Entonces, ¿para qué Dios te sacó de esa cama de pudredumbre, de pobreza espiritual, del muladar de donde Dios nos haya sacado, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Dios no le dijo: sírveme, me va a servir, póngame agua, póngame comida. No, ella se levantó y su respuesta, esa gratitud, tuvo una respuesta de servicio a Dios Amén, Señor. y a su nombre. Gloria. Amén. A mí no me tienen que decir: ¿y qué va a hacer para yo hacer? No. Cuando yo tengo esa respuesta en gratitud a Dios, cuando yo activo esa respuesta al toque de Dios en mi vida, yo digo: yo voy a servir al Señor. Amén. Y le puedo servir de muchas maneras. Nada más con portarme bien, ya estoy sirviendo a Dios. Amén. Aleluya. Porque nada más comportarse bien ya obtuvo una bendición en la iglesia. Amén. Nada más comportarse bien. Amén. Ya su nombre. Gloria. Amén. Amén. Tan sencillo como eso. Amén. Yo que no es tan difícil. ¿Ha visto que no es tan difícil? Amén. Amén. Nada más comportarse bien y con hacer las cosas básicas de un cristiano, uno dice: ese hermano es una gran bendición. Amén. Amén. ¿Sí? Cuando uno comienza con los líderes, supervisor, presbítero, compañeros, pastor, uno dice: no, tengo una familia, que eso es una gran bendición. Amén. Quizás no predican, quizás no cantan, pero se portan bien. Amén. Ya para uno, como pastor, es una gran bendición. Amén. Aleluya. Ya su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Eso no es un dolor de cabeza, no se mete en cosas raras. Está allí dispuesto a ayudar, a servir. Y uno sabe que le va a pedir un favor y dice: aquí estoy. Amén. Amén. Porque tiene esa respuesta de servicio. Amén. Amén. Y la respuesta de servicio demuestra gratitud, Aleluya. demuestra humildad. Amén. La persona que sirve, sirve. Amén. Amén. Y valga el juego de palabras. Gloria a Dios. La persona que sirve, sirve. Amén. Y la que no sirve, Gloria a Dios. pues está averiado, no sirve. Paro. ¿Cuánto alaban al que vive? A su nombre la gloria. Amén. Amén, amados. Amén. Será gran cosa nosotros, hermano, servirle a Dios. Aleluya. Será gran cosa pagarle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Jamás le pagaremos. Amén. Estamos endeudados. Señor, Estamos endeudados, hermano, ni que vivamos 1.000 millones de años Amén. sirviendo por Dios. Nunca le pagaremos a Él. Amén. Gloria a Dios. Nunca. Amén. Pero hay gente que cree que Dios le debe. Señor, tú me debes porque yo chega soy pay por culto. Señor, tú me debes porque yo soy fiel en los diezmos, tú me debes. Señor, tú me debes porque yo obedecí, yo hice. Señor, tú me debes porque yo hice un esfuerzo para colaborar por la radio, así que me debes ahí, güey. Anótalo ahí, Señor, que tú me debes. Señor no nos debe nada. Amén. Que Él nos recompense y nos da con creces porque no es deudor de nadie, no es deudor de nadie. Amén. Dice el Salmos. Así es, gloria a Dios. Amén. Dios no es deudor de nadie. Amén. Salmo o proverbio, yo no me acuerdo muy bien. Gloria al Señor. Aleluya. Aún así, nos bendice. Amén. Amén. Pero fíjese, una mujer postrada en la víspera de la muerte,
Dios la toca, se levanta y no dice, bueno, voy a aprovechar estos años que Dios me dio de vida. Voy a disfrutar, voy a viajar, voy a salir. No estoy diciendo que sea malo que usted pase tiempo con su familia y viaje y conozca. Pero ella, su prioridad en su vida era servir a Dios. Amén. Porque no siempre iba a estar el Señor ahí. Así es. Porque no siempre iba a estar ella ahí. Pero los años que Dios nos ha dado, que sean para el servicio de su obra. Amén. Amén, amados. Amén. Y le pregunto, ¿usted por qué está ahí? ¿Por qué siempre habrá quien? ¿Usted por qué sirve tanto? ¿Usted por qué, mire, usted parece el perro, el pastor, usted parece esto, parece lo otro? No importa, yo le sirvo a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Cuando pasen 10 años o menos, usted mira por el retrovisor y dice, quiero seguir sirviendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios paga con creces. Amén. Amén. Aunque no debería de hacerlo, lo hace. ¿Cuánto alaban al que vive? Gloria a Dios. Pero dice la Biblia, y ella se levantó y le servía. Amén. Hay quienes creen en su mente tapada que servir es una humillación. Santo Dios. Señor, lo bendiga. Es como que perder la autoridad pastoral de diácono. Yo he visto esos casos. Que se le nombra diácono a alguien y ya no quiere hacer nada. Así es. Porque es diácono. Que se ponen como colaboradores en un campo blanco con 2 hermanitos y ya se creen que, bueno, mandar y venga y mandan más que un dinamo. Amén. ¿Eh? Así es. Hay gente que pierde el norte. Tiene una mente que no ha sido transformada. No es que Dios no la haya tocado, sino que se dejó meter cosas ahí del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Esa gente termina fracasando. Así es. Amén. Dentro del reino de Dios, quien no sirve, fracasa. Amén. Amén. Así es. Dentro del reino de Dios, para mantenerse dentro de este reino, hay que servir. Amén. Queremos permanecer en Dios, queremos estar firmes en Dios, no importa lo que Dios nos dé, no importa lo que Dios nos use, no importa lo que Dios haga en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a servir. Amén. Amén. Esa es la mayor respuesta de gratitud y de humildad, el servicio. Amén. Gloria a Cristo. No un servicio que sea para agradar al hombre. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sino un servicio que sale del corazón. Amén. Amén. Eso se siente. Eso se nota. Amén. Y no hace falta tener espíritu de discernimiento. Amén. Algo patente, hermano. Amén. Por mucho que se quiera camuflar. Amén. Cuando alguien tiene ese espíritu de servicio, es espontáneo. Amén. Le nace servir. Amén. Le satisface, se siente bien. Pero, insisto, hay gente que se siente humillada porque le toca servir. Se siente, oye, me están pisoteando la dignidad. ¿Dignidad? ¿Qué dignidad iba a tener? Acuérdese que no tenía ninguna dignidad. Acuérdese que era damnificado. Amén. Si hemos sido dignificados por Dios, Amén. por su sangre que nos lavó, nos perdonó. Amén. Que Dios, además de salvarnos, restaura esa dignidad en el ser humano. Amén. Después, si no, yo nací en una cuna de rico y siempre, nunca tocaba, no importa, no tenía dignidad, Aleluya. Amén. porque sin Cristo no la hay. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabado el nombre. Pero yo creo que literalmente Dios ha sacado de la indigencia, de la pobreza, de la miseria, de lo más bajo, del alcohol, de droga, de vicio, de la cárcel, de lo más asqueroso del mundo, hermano. Y cuando ya pone una corbata, entonces se creen ya la última Coca-Cola en el desierto. Tremendo eso. Así es. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén.
Pero dice que ella se levantó y no estaba viendo, ay Señor, me duele por aquí, ay, tócame ahora por aquí, ay, ahora veo la cabecita, Señor. No, ella se levantó y le servía. Señor, quiero agüita, agüita, lechecita, Señor, le hago una sopita. ¿Qué más quiere mi Cristo? Ahí agarrada del Señor. Yo creo que el Señor dijo, usted ya está conmigo muy cansina más bien. Especulando un poco, ¿verdad? Porque así es el que le gusta servir. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Amén. Cuenta un pastor en Colombia que había una iglesia y no sé qué pasó con el pastor de esa iglesia, si tuvo que salir o murió. No sé exactamente, no me acuerdo. Él lo contó predicando. Y había un diácono que era el copastor. Y como el pastor o salió o murió, no recuerdo muy bien, él dijo, bueno, aquí el primer candidato era él. Y el pastor visitó la iglesia y él no la conocía, esa iglesia. Y él dice, Señor, ¿quién va a ser el pastor? Y estaba en el altar, Señor, ¿quién va a ser el pastor de esa iglesia? Todo el mundo, el mismo diácono, esperando que él como el copastor, pues lo nombraran ese día como pastor. Y dice el pastor que mientras él estaba en el altar, Dios le dijo, mira aquel que está allá adorando. Y él lo miró y dijo, ese va a ser el pastor. Y amén. Un hermanito de la iglesia. Y él predicó y dijo, bueno, vamos a nombrar pastor. Y digo, hermano, usted venga, pase para acá, usted va a ser pastor. Y él fue el primer sorprendido. Santo Dios. Y oró por él y lo instaló como pastor. Gloria a Dios. Amén. Después él pues averigua, obedeciendo a Dios. Bueno, ya luego averigua, hermano, y usted, su nombre y eso. Y resulta que el diácono, el copastor ese que estaba ahí, que creía que lo iban a poner, lo usaba a ese hermanito para todo. Le mandaban a hacer unas copias y le llamaban, hermanito, venga, hágame estas copias. Y él iba corriendo y hacía las copias y se las entregaba. Y él iba a su pastor y decía, mira, aquí lo que le hice. Él se tiraba flores, lo había hecho era el otro. Santo. Pero el pastor que lo puso no sabía nada de eso. Tanto alaban al Señor. Amén. Y hermano, y todo lo que le mandaban al copastor, el copastor lo delegaba a ese hermanito. Y el hermanito salía y disparaba a hacerlo. ¡Bum! ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere mi pastor? Y él ¡bum! Iba. ¿Y qué quiere? Y entonces él venía y lo agarraba y lo daba en su nombre al pastor. Y el pastor creía que él era el que lo hacía todo, pero lo hacía el hermanito que estaba allí. Terrible. Y la iglesia tenía unos 80 miembros. Lo pusieron como pastor esa noche. Santo. Dios lo eligió a él porque servía. Amén. Amén. No de apariencia, servía de corazón. Amén. Y él dice, yo jamás deseé ni se me pasó por la mente que Dios me hubiera elegido a mí para ser pastor. Él dice, yo lo único que quiero es servir, ayudar, hacer algo, porque estoy agradecido de donde Dios me ha sacado. Amén. Amén. Y resulta, dice el pastor, y creo que a los 6 meses fue él, otra vez, a ver cómo iba la iglesia. Y tenía cerca de 300 miembros ya. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántas palabras el que vive? Amén. ¿Por qué? Porque aunque era pastor, él seguía sirviendo, seguía corriendo, seguía haciendo las cosas. Gloria al nombre del Señor. Esa es la respuesta que Dios está esperando al toque que ha dado en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo es posible que Dios salve a una persona? Como la primera vez que llegué yo a Castellón, llegué fue al hospital provincial Aleluya. a visitar a una señora, hermana miembro de la iglesia. Estaba con cáncer de pulmón. Ella es la que se encargaba de pagar el local. 600 euros lo pagaba ella solita. Se murió y el pastor que me entregó dijo, bueno, habrá que cerrar ahí porque ya no hay con qué pagar. Y el supervisor le dijo, yo no vine a cerrar iglesias. Amén. Amén. Yo no vine a España a cerrar iglesias, dijo el supervisor. Poder de Dios. Y entonces me mandaron a mí. No había quien pagara, pero ahí estaba el Señor que paga. Amén. Alabado. El caso fue que
la historia de esa hermana que estaba en el hospital. Tenía un cáncer de pulmón por fumadora. Santo. Pero Dios la había sanado. Aleluya. Dios la sanó. Y cuando Dios la sanó, que salió del hospital, la muy sinvergüenza empezó a fumar otra vez. Fíjese eso. Empezó a comprar ya, yo creo que no fumó una caja, sino 2 y 3. Claro, pulmones nuevos. Fíjese el ser humano de ingrato. ¿Esa era la respuesta que Dios estaba esperando? No. Entonces, ya estaba porque a los mesecitos le diagnosticaron otra vez el cáncer. El Señor le dijo, toma cáncer otra vez. Y el pastor me contó esa historia y yo estaba un poco indignado. Y me dijo, predíquele. Yo le prediqué ahí. Tomé la Biblia en Salmo 23 y mientras predicaba el Señor me dijo, ya no tiene más oportunidad, me la llevo. Y yo le dije al pastor, no pasa una semana, el Señor se la va a llevar. Y a la semana murió. Yo de ahí salí a comprarme una corbata negra porque no tenía. Tal cual, ¿verdad? Yo sabía que iba a hacer el primer entierro. Salí, busqué por ahí donde comprar una corbata negra y ya estaba listo yo porque ya sabía que iba a morir, no tenía corbata negra. ¿En serio? Amén. Tal cual. Yo le digo, pastor, esto no pasa una semana, Dios me ha puesto a sentir que se la lleva. Por ingrata. Y joven. Bendito. Bueno, murió, pero al menos es para el cielo. Salva como por fuego. Dice la palabra. Pudiendo estar sirviéndole a Dios. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. La respuesta, amén, al toque de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Amén. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Cómo le estamos respondiendo a Dios? ¿Con ingratitudes? ¿Con dolores de cabeza? ¿Con malos testimonios? ¿Con pecados? ¿Con malos testimonios delante de la esposa, de los hijos, de los hermanos, de los familiares inconversos? ¿Qué opinan ellos de nosotros? Amén. ¿Qué opina su mamá de usted? Así es. ¿Qué opinan sus hermanos inconversos o cristianos? Poder de ¿Qué opinan sus hijos de usted? Amén. ¿Qué opina su esposa? ¿Qué opina esa familia, esos vecinos? Alabado. ¿Es un verdadero hijo de Dios o es un sinvergüenza? Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Eso es, hermano. Esa es la respuesta que Dios está esperando. Amén. Si Dios nos ha alargado un poco de años de vida, pues cambiemos la historia nuestra con la ayuda del Señor. ¿Cómo? Simple y llanamente sirviendo al Todopoderoso. Aleluya. Si nosotros servimos en obediencia a Dios, en sujeción a Dios en la palabra, nuestra historia cambia sí o sí. Amén. Gloria a Dios. Por muchos errores que usted haya cometido en el pasado, Amén. por muy malo que haya sido, por muy mal padre, mal esposo, mal hijo, mal hermano, mal compañero, si usted comienza a servir al Todopoderoso, Dios cambia esa historia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque entonces usted va a servir. Amén. Amén. No va a servir para dolor de cabeza, Amén. va a servir para bendición. Aleluya. Usted le va a servir a sus padres, Amén. le va a servir a sus hermanos, Amén. le va a servir a sus hijos, le va a servir a su esposo, a su esposa, le va a servir a sus nietos, a su familia. ¿Por qué? Porque primero se va a levantar para servir a Dios Amén. Amén. y a su nombre. Gloria a Dios. Y dirá usted, servirle yo a mi hermano, me muero antes, pues se morirá antes. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero si usted le sirve a Dios, Dios le va a dar la oportunidad para que usted le sirva a su esposa, Amén. Amén. para que le sirva a su madre, Amén. a su padre si aún vive, Gloria a Dios. para que le sirva a sus hermanos, Amén. a sus hermanas, Amén. de sangre digo. Amén. 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 Estamos dispuestos a servirles, Gloria a Dios. estamos dispuestos a ayudarles. Amén. Poder
Dios. pero ni siquiera ora por ellos. Gente que ni siquiera ora por ellos. Oh, gloria a Dios. Ni siquiera ora por sus hijos. Señor, ten misericordia, sálvalos, ayúdalos. No. ¿Cómo va a servir si no sirves a Dios en integridad, en bendición, en gratitud? Si andas haciendo lo malo, gloria, practicando el pecado, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo vamos a servir a Dios? Amén. Eso es lo que Dios estaba esperando en nuestra vida, no. Dios estaba esperando una respuesta como la suegra de Pedro. Amén. 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 Es lo que Dios está esperando en cada uno de nosotros. Aleluya. Que nosotros le sirvamos a Él en obediencia, sujetos a la palabra. Comenzamos a ser de bendición. La gente comienza a decir, realmente mi padre ha cambiado, mi hermano ha cambiado, mi hijo ha cambiado, dice esa madre. Dios lo ha transformado, Dios lo ha tocado. Amén. Aleluya. Pero qué triste que la gente reniegue del Evangelio, reniegue de la palabra, reniegue de Dios por nuestra causa. Y vamos a salir ilesos. No saldremos ilesos. La justicia de Dios nos alcanzará. Así es. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dios nos ayude. Hermano, con Dios no se juega. Amén. Amén. Nadie se ha burlado de Dios Poder de Dios. y a su nombre. Gloria. Toda la gloria. Todo aquel hermano que le tiene un poco, todo aquel que menosprecia a Dios, Dios le tendrá un poco. Amén. Eso lo dice la Biblia. Dios honra a los que le honran, mas los que le desprecian serán tenidos en poco. Amén. Santo Dios. Y a su nombre. Gloria. Si nos damos cuenta, el toque de Dios a nuestras vidas nos puede transformar para siempre. Amén. Amén. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos levantamos para ser de bendición, para servir con un corazón desprendido, hermano, lleno de gratitud. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Entonces esa oveja negra que era, o éramos, esa oveja negra oscura, se transforma en una oveja blanca. Amén. Alabado. Amén. Esa carga, ese dolor de cabeza que era, se transforma en una bendición. La gente lo quiere tenerlo en casa. Amén. Amén. Pero hay gente que no lo quiere tener ni la mamá en casa. Santo. Por algo será. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabado sea Dios. Porque si usted es una persona que se porta bien, Amén. que es de bendición, que sirve a Dios, dice la Biblia que haya gracia delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Pero hay gente que no tiene gracia ni delante de la mamita. Alabado. Mamá, voy a visitarte, no, hijito, yo te envío, quédate por allá, aquí estamos bien. No, mamá, que te extraño, sí, nos vemos por el WhatsApp, hijo, ya estamos. Y eso no es normal. Amén. Algo malo hemos hecho Amén. o estamos haciendo. Así es. No lo quiere nadie. Lo único que lo quiere es la gente impía. Entonces, no hay común entre la luz y las tinieblas. Amén. Pero hay gente que no lo quiere ni los impíos. Santo Dios. Bendito el Señor. Ya su nombre. Gloria. Bendito. El familiar que es borracho, que es impío, ve por allá, yo quiero yo ahí. No lo quiere ni el borracho de la familia al lado. Por algo será. Amén. Dios no nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para fracasar. Dios nos ha llamado para darnos victoria. Amén. 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 Amén, amados. Pero qué bueno que usted le diga, gloria al nombre del Señor, al familiar, a la madre, al padre, a la suegra, a los hijos, a la esposa. Voy para allá, venga que te estamos esperando. Amén. Aleluya. Voy, ¿cuándo viene? No le dice cuándo viene y cuándo se va. No ha llegado, ya le estoy preguntando cuándo se va. Santo Dios. Bendito el Señor. No, me quedo 3 días. Ah, pero bueno, es que quizás no vamos a estar 2 días. ¿No se da cuenta que le están sacando el cuerpo? Yes. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque no le sirve a Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero si usted ve allí, Pedro amaba a su suegra. Amén. Amén. Amén.
Porque le pidió al Señor que fuera a sanarla. Amén. Había relación familiar entre Pedro, su suegra, sus cuñados. Se querían, se amaban, porque era gente que servía a Dios Aleluya. y a su nombre. Gloria. Pero que no te quiera ni tu suegra, algo habrás hecho mal. Amén. No, yo he sido muy bueno para problemas. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermano, Dios es claro. Por no servir a Dios, caemos mal. Por muy gracioso que se la dé. Amén. El que sirve a Dios, dice una tontería, le cae, está bien. Pero si usted no le está sirviendo a Dios, no tiene la gracia de Dios. Amén. Dice lo mismo y cae mal. ¿Por qué? Sección de personas. No, porque no caes bien, porque no sirves a Dios. Amén. No tienes la gracia de Dios. No contamos con la ayuda del Señor. Pero si le servimos a Dios en integridad, en fidelidad, por agradecimiento, somos fieles, somos íntegros, guardamos la palabra, guardamos la santidad, no andamos haciendo pecados ocultos, entonces la gracia de Dios se derrama sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la de nuestra familia y nuestros hijos. Amén. Aleluya. Viene la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Y a usted se le abren puertas, hermano. Amén. Se le abren puertas, no importa que sea feíto así como somos. Se le abre puertas. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. No es una cuestión de belleza, de personalidad, feo y todo como Dios lo hizo. Hermano, se nos abren puertas. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque el que sirve a Dios dice que la gracia se derrama sobre él. La gracia del que habitó en la zarza dice sea sobre su cabeza. Y a su nombre. Amén, amado. Pero hay gente con mucha personalidad y mucha cara bonita, pero no cambian. Falta la gracia de Dios. Cuando servimos a Dios, contamos con todas estas ventajas. Amén. Ahora, bueno, yo me voy a poner las pilas para servir a Dios, para que me caiga eso. No, hermano, no estamos pensando en eso. Gloria a Dios. Esas son cosas que Dios va añadiendo. Así es. Va añadiendo, va añadiendo. Son bendiciones que Dios va añadiendo sin uno esperarlas, ni buscarlas, ni siquiera pensarlas. Aleluya. Pero gracia que, por eso dice que Él añade gracia sobre gracia. Amén. Entonces, hermano, fíjese que la respuesta positiva al servicio de Dios nos sigue trayendo bendiciones. Amén. Entonces, en la Biblia aparece la suegra de Pedro. No aparece la suegra de Juan, ni la suegra de Judas, ni mucho menos. Aparece la suegra de Pedro. Amén. Que Dios la tocó y el toque de Dios la levantó y en agradecimiento le servía al Señor. Gloria, Gloria gloria a a Dios. Dios. Queremos servir al Señor. Ya Dios nos tocó. Sirvámosle a Dios, hermano, lo más lindo que hay. Amén. Servir a Dios Amén. desinteresadamente. Con toda nuestra fuerza, no si me sobra tiempo, no si puedo, con toda nuestra fuerza, sirvamos a Dios, esa respuesta, hermano, y Dios va a hacer cosas hermosas. La gracia de Dios lo va a transformar todo. Usted va a tener gracia de Dios para hablarle a su esposa, para hablarle a sus hijos, para hablarle a su familia, para hablarle a sus familiares inconversos que reniegan del Evangelio, que son ateos, impíos, lo que sea. Cuando usted tiene la gracia de Dios, usted les hablará con la gracia de Dios y Dios los tocará a ellos también. Amén. Pero qué triste que el primer tropiezo de la familia sea el supuesto cristiano. Porque es el peor testimonio que ellos han visto de cerca. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bendito. No es que Dios no lo haya tocado, Dios lo tocó, Amén. pero no usó la respuesta correcta, Aleluya. Amén. sino que se fue tras la ingratitud y el pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y les servía. No les Amén. servía. ¿Qué quiere decir? La suegra servía al yerno también. Amén. Hay suegras que no le quieren servir a los yernos. Por algo será. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén.
Pero esta suegra le servía al Señor y le servía a su yerno, le servía a los discípulos, le servía a todos que estaban en la casa. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Alabado. Y a su nombre. Gloria. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermano. Gloria. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Adoremos a Dios un momento. Bendito Rey Padre Celestial. Señor, grande es tu presencia y tu misericordia. Gracias por tu toque, por tu bendición. Adórale, hermano. Gracias, Santo. Habla con el Señor, aleluya. Oh, gloria. Dile, Señor, gracias Gracias. porque me tocaste. Gracias. Porque tu mano tocó mi vida. Tu mano tocó mi ser. Tu mano tocó mi familia. Sí, Padre. Tu mano tocó mi corazón y me diste una oportunidad. Por eso quiero servirte. Dile, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero hacer algo. No me quiero quedar inerte. No me quiero quedar muerto. No quiero ser una persona ingrata. Quiero ser una persona agradecida. Que responda a ese amor tan grande. Quiero responder, Señor, a ese toque. A ese privilegio de haberme tocado, Dios de gloria. Amén. Ayúdame, Señor. Quita toda ingratitud, toda vileza, toda maldad, Señor. Todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús. No. Y que podamos servirte en espíritu y en verdad. Con corazones agradecidos, desinteresados, Señor de gloria. Queremos ser de bendición. Queremos, Señor, aleluya, de alguna manera responder a tanto amor, a tanta gratitud. No somos dignos aún de servirte, pero queremos hacerlo, Señor. Queremos poner nuestro granito de arena. Queremos colaborar, queremos ayudar. Queremos engrandecer tu reino, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos a ser siervos obedientes, serviciales, fieles, íntegros, de verdad, de lealtad, con responsabilidad, Señor. Porque queremos que sigas tocando a nuestra familia, que sigas tocando a nuestros hermanos, que sigas tocando a todos aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor, oh Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por tu santa y bendita palabra. Gracias, oh